Ser podcast. Let's dance in the style, let's dance for a while. Heaven can wait, we'd only wash in the sky. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you going to drop the bomb or not? Let us die young, let us live forever. We don't have a power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad men. Can you imagine when the race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Hola, buenas tardes. Estaba pensando que a la letra de esta canción, donde alguien aspira a ser eternamente joven, habría que añadirle joven sí, pero a ser posible con vivienda propia, joven sí, el tiempo que se pueda, pero no precario. Lo digo porque no será la primera vez ni la última que invoquemos la razón de ser de la política, que no es otra que resolver, o al menos intentarlo, los problemas de las personas, de los ciudadanos. Sé que resulta una obviedad recordarlo, ya lo sé, pero a veces es tan endogámico lo que se traslada o trasladamos nosotros de la actividad política que resulta muy fácil confundirse y llegar a la conclusión, seguramente injusta o equivocada, de que ellos van a su bola. Pero claro, cuando ese ellos lo utiliza alguien que se ha dedicado a la política, que ha sido incluso ministro de universidades, que es experto en análisis de gestión pública, de exclusión social o de innovación democrática, pues yo creo que ahí tenemos un valor añadido clarísimo. Ha ocurrido esta mañana, en el abierto de Hoy por Hoy, se desgranaban los datos de un estudio según el cual casi la mitad de las personas jóvenes en España de entre 25 y 34 años admiten tener una salud mental regular o directamente mala y lo atribuyen en gran manera a la crisis de la vivienda, a las dificultades para acceder a una vivienda, sea en propiedad o en alquiler. Y ahí, al menos durante un rato, no se ha hablado ni de joyas, ni de espionajes, ni de corrupción, ni de cutrerío, ni de juego sucio, ni de lawfare, ni de cuándo serán las elecciones. No, se ha abordado un problema estructural, seguramente el más grave a nivel social que tenemos ahora mismo en este país. Y por eso Joan Subirats, insisto, exministro, entre otras cosas, ha dicho lo que ha dicho utilizando el ellos. También nos permite hablar un poco de algo que no sea ellos, digamos, o sea, que es el sistema político, ya me entendéis cuando digo ellos, el sistema político, digamos, y sus interioridades, ¿no? Estamos todo el día, digamos, discutiendo sobre cómo funciona el sistema político desde el punto de vista de las irregularidades de ese sistema y no sobre cómo debería producir ese sistema político cambios en situaciones como las que estamos describiendo, que son graves y son muy significativas en la población. Y entonces y luego nos sorprende que generemos ese alejamiento entre política y ciudadanía, ¿no? Que constatan las encuestas. También España es de los países con más renta donde la desconfianza hacia la política es mayor. Bueno, preguntémonos si no deberíamos estar discutiendo mucho más de ese tipo de informes y no de las cosas que lamentablemente vamos a tener que discutir inmediatamente. Pues nos lo preguntamos. Marta del Vado, buenas tardes. Tardes. Isaias Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. Luz Sánchez Mellado, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estáis? tardes. ¿Qué os parece? ¿Habéis escuchado a Subirats esta mañana? Hemos escuchado y a Subirats. Dumadina y compañía, ¿no? Sí. Este estudio es interesantísimo, ¿eh? Es interesantísimo, pero es que llevamos unos cuantos años en los que no necesitamos más estudios ya, ¿no? Es decir, es una consecuencia lógica. Si alguien... Sí, pero poniendo la salud mental, la soledad no deseada pero en el centro de las consecuencias de esto... Pero es que este es el asunto, Francino. Sí. Es decir, si tú haces todo lo que te piden que tienes que hacer, te formas, estudias, sacas un máster, aprendes idiomas, vas a buscar un trabajo, el trabajo es precario y encima vas a buscar una vivienda y con la vivienda no puedes, pues eso tiene consecuencias, lógicamente, físicas y psíquicas. Ahora estamos hablando de las psíquicas y algún día vete a saber de qué hablamos, ¿no? Se veía venir, digamos, ¿no? Se veía El tema venir. es que no se puede
curar con terapia, estamos hablando de salud mental, lo que es provocado por la precariedad. El malestar emocional de los jóvenes es un indicador de que el sistema no funciona, no es una cuestión de fragilidad, no es una cuestión de que están perdidos, no es una cuestión de las redes sociales y el universo en el que viven, no es una cuestión de que... Que también. Que también. Pero es una cuestión de que el sistema en el que estamos viviendo no funciona. Entonces, lo que dice Joan Subirats es que, claro, tiene mucho sentido. Y esta mañana en la conversación, Edu Madina decía una cosa, que claro, cuando hablamos de salud mental, solemos todos automáticamente identificarlo con un fracaso personal, un fracaso, una derrota por el motivo que sea. No. Esto es un problema colectivo, que tiene consecuencias luego individualizadas en este terreno concreto, pero no es un fracaso de un proyecto personal, no. Es un fracaso ahora mismo de un proyecto y un modelo de país y de sociedad, el que tenemos con el tema de la vivienda y en otras cosas. Más allá pero en este concreto, gravísimo. Del discurso de Subirats, también habría que decir Me ha hecho gracia que dijera ellos. Claro, claro, por ¿sabes? eso digo que más allá de esa consideración, también hay que decir que el actual gobierno lleva más de 7 años en el poder, algo han podido hacer, ¿no? Yo creo que también... Bueno, el único acuerdo por consenso en los últimos tiempos ha sido alrededor de la vivienda. La ministra de Vivienda y las comunidades autónomas pactaron hace poco una inversión... con desconfianza... Pero es un acuerdo, si al menos en algo, es un acuerdo tarde, mal, y por lo menos ha llegado insuficiente. Dicho esto, es verdad que evidentemente no son problemas individuales, pero es un problema social y es un problema de convivencia y de salud, no solo mental, porque recordemos que estos episodios de ansiedad, depresión y sobre todo falta de expectativas y de confianza en el futuro se traducen también en problemas físicos. Problemas de atención primaria, problemas de especialistas, es una factura muy grande y no solamente, sanitaria, sino social para varias generaciones. Tenemos que cambiar la mirada como lo hicimos con la violencia de género, por ejemplo. Era un problema de las mujeres, no. Hasta que llegamos a la conclusión de que el problema lo teníamos los hombres y lo sufrían las mujeres. Con esto pasa lo mismo, es decir, parece que el problema de acceder a la vivienda es un problema de los jóvenes, no. Es un problema de la sociedad, de su clase política, de los empresarios inmobiliarios, de los alcaldes que liberan suelo y ese suelo va para construir grandes urbanizaciones y no vivienda social. Es un problema nuestro. No de ellos, lo sufren ellos, pero es nuestro y desde luego es el fracaso absoluto. Y lo sufren personas no jóvenes también, ¿eh? No, por supuesto, no nos olvidemos. Y espera que pueda haber una generación que sobreviva a este problema porque herede la casa de sus padres, pero es que el problema es que a lo mejor hay muchos padres que tienen que vender su casa antes de morir porque tienen que pagarse una residencia de ancianos. Que no se puede divorciar porque no pueden independizarse del ex, tanto ellos como ellas. Mira, historias concretas. Esta mañana nuestro compañero de la sección de Economía, Pablo Anzola, ha estado recabando un montón de testimonios, de ejemplos concretos, de voces, todos en esa misma dirección, y alguno merece la pena que lo recuperemos. Estuve 2 años trabajando y con lo que pude ahorrar, pues ahora voy tirando de los ahorros, pero también es verdad que sobre todo de lo que vivo es de lo que mis padres me puedan dar. Estamos abocados a vivir de alquiler y cuando los precios son cada vez más imposibles de pagar, nos enfrentamos a que cada 5 años nos tenemos que ir de casa, de barrio. Tengo que hacer de mi hogar una habitación chiquitina y bueno, pues obviamente es triste porque estar encerrado entre 4 paredes, suerte que yo me entretengo pues eso, leyendo y cosas así. No llegas a tener una intimidad, no llegas a tener una cosa a la que se le llame hogar. Entonces, pues claro, cosas como el querer, por ejemplo, formar una familia, todo eso se está alargando en el tiempo. No puedes generar un apego, un arraigo a una zona. Tienes que estar constantemente con esta sensación de que te tienes que mudar. Que se puede comprar, se puede hacer, pero a costa de invertir todo en ello, de no vivir. Lo que pasa es que al final el piso es lo básico, es donde te despiertas cada día y donde descansas todos los días. Y creo que es importante que seamos empáticos y empáticas unas generaciones con las otras y que se entienda desde todos los lugares y edades y perfiles que esto es un problema que hay que solucionar porque efectivamente está afectando a nivel emocional, mental, a la gente joven. Gabriel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gabriel tiene 25 años, vive en Madrid, trabaja en Segovia y creo que en este próximo mes de agosto, sí o sí,
tienes que dejar tu casa en Madrid y de momento, por lo que has ido viendo y buscando, no parece gran cosa como alternativa, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo primero, saludaros a todos, a ti en especial, Carlas, un tótem de la radio española. Tótem, ostras. Muchas gracias. Sigue, Gabriel. Sí, la verdad que sí. El caso es como es. Por situaciones familiares, el 1 de agosto pues me veo en la situación de tener que abandonar mi casa en la que he estado 25 años. Sí que es verdad que yo trabajo cerca, a media hora en coche, pero sí que es verdad que está en otra comunidad. No tengo posibilidad de venir al trabajo en transporte público. Y me tengo que ver en la tesitura de cambiar totalmente de aires y bueno, para mi sorpresa he estado viendo que el precio de la vivienda aquí en Segovia ¿Ah, sí? es también disparado. Ostras, disparado. Disparado, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, no sé. Mira, no sé si conocéis un poco la zona del Espinar, Los Ángeles de San Rafael. Sí. A6 para atrás. Pues yo me esperaba pisos alrededor de 500, 600 euros y lo que me estoy encontrando son 800, 900 por cosas como 60 metros cuadrados, una habitación y 2 baños. Tú me dirás, ¿para qué quieres 2 baños en una sola habitación? Pues así están las cosas. Ya. Oye, Gabriel, si te puedo preguntar, Sí. ¿cuánto estás dedicando de tu salario al alquiler? ¿Qué tanto por ciento? Ahora mismo nada, porque como te comento, hasta el 1 de agosto... Sí, pero ¿cuánto tendrías que dedicar, más o menos? Pero haciendo cálculos básicos en Excel, 60-70%. Y la verdad es que no me puedo quejar. Tengo un trabajo bastante bueno. Escuchaba antes al bueno de Isaías, que tú cumples unos pasos que te da la sociedad, estudias, te dedicas a algo a lo que realmente pues te gusta. Es un sector en el que se cobra bien y aún así te ves totalmente incapaz. Claro, es que la periferia se ha ido más allá de la periferia. Uf. Hablas de Segovia, que es una ciudad y una provincia limítrofe con Madrid y con unas distancias a 60 o 70 kilómetros, pero es que hablamos de Guadalajara, hablamos de Toledo, hablamos de Ciudad Real incluso, que bueno, los pisos se han hecho casi también inasequibles para estos sueldos de los que estamos hablando, porque todo está relacionado. Los alquileres son carísimos, ocupan un 60 o un 70% de unos sueldos bajos y hay trabajadores pobres. Entonces, ese es el círculo, la tormenta perfecta de la que es muy difícil salir y sobre todo la gente joven. Gabriel, este estudio del que estamos hablando hoy, que es un estudio además muy completo de Oxfam Intermón, el Consejo de la Juventud, FAT Juventud, o sea, hay muchos datos y mucha gente a la que han preguntado, habla de efectos clarísimos en la salud mental. ¿Tú cómo estás? Perdona si te puedo preguntar, ¿estás jodido o te ha afectado esto en los últimos meses? Escuchaba antes que el cómputo del estudio era entre regular y malo y yo voy a tirar bastante por el malo. Por el malo. En cuanto a la salud mental. Sigue siendo un tema tabú y seguramente las respuestas no son del todo sinceras, pero yo creo que es algo bastante generalizado. Vale. Gabriel, yo creo que sí que te puedes quejar, porque la vivienda es un derecho constitucional. Está recogido en el artículo 47 de la Constitución, ¿no? y encomienda además a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias regulando el suelo para evitar la especulación. Y yo creo que tú y todos los que tenemos este problema, porque estamos hablando, tú tienes 25 años, pero yo tengo algunos más y estoy en las mismas. O sea, ahogada hasta aquí porque tienes que pagar una letra de todos los meses y no llegas a fin de mes simplemente por eso. Entonces yo creo que también tenemos que derribarnos un poco las barreras mentales y sí nos podemos quejar cuando tenemos una Constitución que se supone que nuestros políticos a los que votamos tienen que cumplir y no lo están haciendo. Desde luego, luego encima se cuelgan, yo por ejemplo que vivo en la Comunidad de Madrid, gobierna quien gobierna, y se ponen medallitas por haber sacado, no sé si conocéis el Plan Vive, que es para vivienda para jóvenes. Sí. Lo he estado bicheando un poco y es una quimera, listas infinitas, ningún tipo de información. Sí, no, y que era eso, que al final, pues luego yo también quería achacarle un poco también, no es ninguna pullita a la gente mayor,
pero luego debates con gente que te echa la culpa a ti, te echa la culpa por salir a un concierto, te echa la culpa por tener una aplicación de películas, te alegan que en sus tiempos también estaba igual de mal, y claro, eso repercute en tengo la culpa yo, y ahí incido en el tema de salud mental, te haces preguntas, ¿de esto va la vida? Haces todos los pasos a seguir, estudias, eres un tío honrado, y al final te ves que no puedes con una vivienda, que no puedes ser feliz, diría. Ya. Gabriel, oye, muchas gracias por asomarte a la ventana a vosotros, para compartir esta parte de tu vida. Cuídate mucho y mucho ánimo, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Julia tiene 25 años, igual que Gabriel. Vive en Madrid, marchó de casa con 18 años cuando se vino de Ponferrada a estudiar. Estudió periodismo, de hecho en octubre creo que vas a empezar un doctorado en medios de comunicación. Cuéntanos cómo tienes tú la historia de la vivienda y si pasa factura a tu salud mental también. O sea, yo ahora mismo puedo estar viviendo en Madrid gracias a mi madre y yo soy plenamente consciente de que tengo una suerte que quizás no tiene todo el mundo, que es que mi madre puede pagarme el alquiler. Pero es que el derecho a acceder a una vivienda no debería de depender de que tu familia pueda o no pagártela, porque es que esto es un apaño que en algún momento no soluciona nada. Y ojo, que yo soy consciente que aunque mi madre me pague el alquiler, tengo la misma ansiedad creo que puede tener todos los jóvenes, porque mi contrato es anual, el casero puede subirme el precio, puede vender el piso cuando quiera y me puede echar. Es que yo creo que cuando eres inquilino la incertidumbre está ahí, porque pues eso, me puede ayudar mi madre, pero es que si me echan igual, es que eso es una angustia pura, tengas o no ayuda de un familiar, y yo creo que eso todos los jóvenes ahora mismo pues estamos un poco así. Claro, porque se habla mucho también de los propietarios y la inseguridad, ¿no? Y también yo no digo que no existan, puede que haya impagos, puede que haya morosos, el concepto de inquiocupación yo creo que es perverso en sí mismo. Totalmente. Es meter la palabra ocupa en mitad de otro... Claro, yo creo que es perverso en sí mismo, pero se habla mucho de que los propietarios no se atreven a poner viviendas en alquiler, pero luego también te encuentras a jóvenes, también, porque hay que decirlo, o sea, hay jóvenes que en esta situación, pero también hay jóvenes que ven, quizá porque han visto referentes en las redes o referentes en determinados ambientes, que consideran la vivienda una inversión para especular y vivir de ella, y no me estoy inventando casos de gente joven que compra 3, 4 pisos, incluso con inquilinos dentro o con ocupas dentro, con la idea de echarlos a acumular viviendas y vivir de esas rentas. Entonces, yo creo que el problema es complejísimo, pero hay que meterse a fondo en él, y desde luego es un objetivo de una legislatura y de un pacto de Estado. Pero eso que tú acabas de comentar, que es así como dices, es que es la perversión más profunda del sistema. Porque en estos momentos quien tiene dinero se puede comprar efectivamente 3 o 4 casas, y no solamente vivir de las rentas en un futuro, sino con el precio de alquiler al que va a poner esas casas, se va a ir comprando la casa, porque va a ir pagando el crédito hipotecario. Y sin embargo, tenemos a otra serie de españoles que ni siquiera pueden acceder ya no a comprar, sino siquiera a alquilar. A vivir. Alquilar. A vivir. Claro, estamos hablando de un derecho fundamental. Es verdad que los constitucionalistas fueron muy listos y no lo metieron esto en la parte sagrada de la Constitución. Es un derecho, pero bueno, no está protegido pues como está el derecho a la libertad de expresión, o el derecho a la manifestación, o el derecho a la vida, por ejemplo. Está en otra parte, menos protegida de la Constitución. Ahí fueron muy listos, ¿no?, al meter el derecho, pero evidentemente es un derecho fundamental. Si uno no tiene un techo, si uno no tiene salud, si uno no tiene educación para progresar, ¿cómo va a evolucionar en la vida? Sin embargo, la educación y la sanidad, con todos los defectos que puedan tener, tenemos una sanidad y una educación pública, pero no tenemos una vivienda pública suficiente como para atender a un derecho fundamental, que es vivir bajo un techo y vivir dignamente, ¿no? Mejor con 2 habitaciones y un cuarto de baño que con una habitación y 2 cuartos de baño, ¿no? Que alguno a lo mejor pone de papel higiénico. Julia, nos decía Gabriel que al final todo eso lo que le incide es su posibilidad de ser más o menos feliz. En tu caso, en una escala de 0 a 10, ¿cómo te sientes ahora? Pues vamos a poner un 7, porque por lo menos pues puedo estar en Madrid, aunque sea con ayuda de mi madre,
y pues aunque esté haciendo el plan B, que era el doctorado, porque para mí el plan A era trabajar, pero claro, la precariedad laboral también se junta con la precariedad para acceder a una vivienda, pues se puede decir que tengo mis amigos y que tengo más o menos mi vida aquí en Madrid y que estoy a gusto, aunque sí que está esa angustia ahí latente, por así decirlo. ¿Te imaginas cómo será tu vida en 5 años, por ejemplo? Pues no, la verdad, o sea, lo único que espero es que no me toque volver a Ponferrada. O sea, lo siento mucho, quiero mucho mi tierra y me encanta volver momentáneamente, pero no me gustaría volverme allá a vivir, ¿no? Encima habiendo estudiado, pues eso, periodismo y ahora de cara a doctorar, ni siquiera hay en la Universidad de León ninguna carrera de comunicación, o sea que no. Y no sé si te apetece en un futuro tener hijos, pero supongo que en tus actuales circunstancias, aunque quisieras, no te pondrías a ello, ¿no? Hombre, no, es que es imposible, o sea, no puedo ni mantenerme yo, no le voy a decir a mi madre que mantenga también a unos nietos, creo que eso es impensable, vamos, no. Pues ahí estamos ante otro problema social. Julia, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y todos los ánimos del mundo. Vosotros. Avisa cuando termines el doctorado, a ver qué haces, de qué va la tesis, algo, yo qué sé, y nos cuentas algo que aprendamos nosotros también. La tesis va de Israel en el Festival de Eurovisión, como vehículo para articular homonacionalismo y pinkwashing y proyectar una imagen de país moderno y tolerante que blanquee un poco la imagen internacional por las políticas hacia Palestina. Ahí estamos, trabajando. Muy bien. Pues ya nos contarás. Cuídate mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias. ¿Os acordáis de aquel anuncio? Me parece que era de un Renault 5, que inventó la generación de los HASP, que eran jóvenes, aunque sobradamente preparados. Después pasaron unos años y pasamos a los ninis. Ni estudio, ni trabajo. Yo creo que se mantiene el HASP, y habrá jóvenes aunque sobradamente puteados. Pues eso es. ¿No? Mira, había que preparados, PP. Puteados y preparados. Eso es. Por cierto, y conectando con todo esto que estamos comentando, al Congreso de los Diputados llegan a diario pues un montón de cartas, pero yo creo que no muchas como los que ayer entraron en el registro de la Cámara, acompañadas en cada caso por una botellita pequeñita de aceite de oliva virgen extra. Un producto que, por cierto, ha logrado este año el premio al mejor aceite del Bajo Aragón. La carta dice así, abro comillas: desde Oliete, Teruel, queremos enviaros algo más que aceite. Aquí llevamos años viendo cómo olivos centenarios sobreviven a sequías, abandonos, heladas y a todo tipo de desgracias. Así que pensamos que quizá también puedan resistir unos cuantos plenos del Congreso. El olivar tradicional nos ha enseñado que las cosas importantes necesitan tiempo, paciencia y un poco menos de ruido. Por eso os enviamos este aceite de oliva virgen extra para las tostadas, para compartir o, con suerte, para que entre debate y debate os resbale un poco la crispación. Porque igual España no merece tanto grito y sí un poco más de calma. Del pueblo para el pueblo, concluye. El remitente de la carta es una asociación de la que hemos hablado alguna vez aquí en La Ventana, Apadrina un Olivo, que es un proyecto de emprendimiento social y medioambiental que desde 2014, hace ya un montón de años, trabaja por la recuperación de los olivos de Oliete, que es un pueblo de Teruel, con 350 vecinos y más de 130.000 olivos centenarios. Saludamos al cofundador de Apadrina un Olivo, Alberto Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy contentos de tenerte aquí, de que nos cuentes primero a quién se le ocurre esta iniciativa. A ver, ¿de dónde surge esto? Bueno, pues al equipo. Vimos como al equipo de apadrinaunolivo.org. Vimos como el presidente del gobierno en la visita del Papa le regaló un olivo como símbolo de España, de algo español, algo símbolo de la paz, símbolo mundial de la paz. Y pensamos este año que tenemos uno de los mejores aceites del Bajo Aragón y de España, hacer llegar una botellita de este aceite, este oro líquido, a los representantes del pueblo para que nos ayuden sobre todo a destensionar la crispación política que hay, esta corrosión que hay de los mensajes y sobre todo para suavizar y para que como ciudadanos, como utilidad pública que somos, también ayudemos a que nuestros representantes públicos pues ayuden a hacer las cosas lo mejor posible con suavidad y con todos esos valores que representan los olivos milenarios. Sí, porque el aceite sirve para engrasar, aparte de estar muy rico y ser muy sabroso, sirve también para engrasar maquinarias. Oye, este proyecto vuestro lleva ya en marcha 12 años, y en este tiempo, que eso es muy interesante que lo cuentes, ¿cómo ha cambiado la vida de Oliete? Quiero decir, porque no se trata solo de dar vida y conservar los olivos, que también, sino en definitiva de dar vida al pueblo. No sé si en el padrón de vecinos, si en el número de niños en la escuela, si ha habido algún cambio ahí significativo en ese tiempo.
Así es. Además de generar 50 empleos, hemos crecido en el padrón de habitantes, hemos evitado el cierre de la escuela. De 3 niños estamos en 27, gracias en parte a los hijos de empleados. Y es un antes y un después. Generamos empleo, generamos vida y evitamos que se cierren puertas. En el medio rural sigue habiendo una lacra que es la despoblación, a pesar de ese reto demográfico y todas las políticas activas. Y lo que necesitamos es generar y demostrar que sí es posible un presente y un futuro, y además pues si podemos ayudar a suavizar, a darles vitaminas con ese oro líquido, pues liberamos un poco esa tensión porque nos hace falta como construcción nacional también, ¿no? Alberto, ¿qué tienen de particular los olivos de Oliete? Muchos años. Bueno, Oliete ya viene de Olivetum, campo de olivos en latín, y es la mayoría de la variedad es empeltre, aunque tenemos otras variedades autóctonas. Es un olivo muy resistente, muy resiliente y que tiene mucha edad y sabiduría, que eso también se tiene que trasladar. ¿Hay competencia entre denominaciones de origen? No sé si vosotros sois una específica o estáis bajo el paraguas de otra. Sí, nosotros somos la del Bajo Aragón, pero no hay competencia. El aceite de oliva virgen extra es maravilloso, ya sea de Arbequina, de Andalucía, de cualquier parte del país. Lo importante es que cada uno tiene sus toques y que todos son virgen extra, con lo cual son buenísimos, tanto en cata como al paladar como con los alimentos. En este producto es en lo único en lo que yo firmaría lo de la prioridad nacional, porque en España tenemos un aceite maravilloso y tampoco hace falta que nos vengan de otro lugar, ¿no? Llevamos aquí miles de años cultivándolo, pues vamos a mantenerlo. Oye, Alberto, ¿la gente le pone nombre a sus olivos? El olivo Ramón, por ejemplo. Sí, cada olivo es bautizado por su madrina y su padrino, que además viene a visitarlo, puede ver fotografías, y lo más bonito es que cada persona traslada un sentimiento y una emoción con el apadrinamiento a su olivo. Además somos de utilidad pública y desgrava el 80%. Toma. Así que y enviamos 2 litros de aceite y además pues hacemos actividades de oleoturismo, vamos a conocer el olivo, hacemos actividades de poda, recogida de las olivas y hacemos un oro líquido que pues al final es fruto de más de 10.000 madrinas y padrinos que hacen posible la iniciativa. Y el olivo, buena gente, ¿no? O sea, es buena persona el olivo. El olivo es muy buena persona y todas las personas que apadrinan, eso llevamos 12 años recibiendo visitas, más de 3.000 cada año, tienen un componente tan especial que también podemos decir que todas las madrinas y padrinos son muy buenas personas, porque son personas que hacen pues un fin social compartido con la naturaleza, con el medio ambiente y con el medio rural. Pues ya raro que entre tantos padrinos y madrinas de olivas no haya ningún hueso, ¿eh? Eso es un mérito añadido. Pues os puedo asegurar que no. Todo fluye suave como el aceite. Oye, y una curiosidad, de tantos padrinos y madrinas, ¿habrá gente de todas partes del mundo, no? ¿O todos son españoles? Tenemos madrinas y padrinos en 28 países, desde la isla Reunión a Estados Unidos, en África. Es increíble. Salimos en las noticias del Impact Journalist Day y salió la noticia en 50 periódicos del mundo y eso hizo que salieran padrinos súper exóticos. Así que pues invitaros a padrinar un olivo y sobre todo pues con este mensaje lo que queremos también transmitir es que las cosas buenas necesitan su tiempo, su diálogo, su suavidad y que tenemos que liberar un poco tensión para que podamos seguir adelante porque en este país hay cosas muy buenas, además del aceite de oliva. Estoy viendo en vuestra página web, apadrinaunolivo.org, que también se puede regalar un olivo. Sí, es un regalo original y solidario que puedes regalar. Bueno, y además, hace unos días, perdón Alberto, hace unos días cumplió años Rosalén y yo creo que le han regalado, ¿verdad? Eso es, sí, sus amigas le han regalado un olivo de Oliete. Así que, pues entre otras, tenemos ahí también famosos que apadrinan sus olivos y pues eso es bonito el gesto para recuperar un pueblo, recuperar esos olivos centenarios y milenarios y demostrar también en general de que es un proyecto que es posible y que también se puede replicar a otras iniciativas con recursos endógenos que hay en otros pueblos. Muy bien, Alberto Alfonso, cofundador de Apadrina un Olivo. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y, joder, felicidad, enhorabuena por la iniciativa. A ver qué respuesta hay, que como llegaron ayer las cartas y las botellas, aún es pronto para esperar algo, A ver, con los próximos días que se esperan en el Congreso, a ver si conseguimos que realmente se suavice esa tensión y las cosas vayan mejor porque nos irá mejor a todos.
Aquí seguimos asomados a la ventana con Marta del Vado, con Isaías Lafuente, con Luz Sánchez Mellado. Ya sabéis que se está acabando el plazo para poder presentar y escuchar en la radio audiobiografías, de esas que nos envían los oyentes a través de nuestro correo electrónico. La final del mes de junio va a ser la última antes de la gran final de temporada, donde una de esas historias de vida se va a llevar un premio de 1.000 euritos, que oye está muy ricos. Que no está mal, que bienvenidos sean. Y una botella de aceite. Y una botella de aceite, bueno, regalamos radios, no sé ya si botellas de aceite. Bueno. Podríamos hacer una especie de copatrocinio con estos de la Padrina Un Olivo, y todavía tenéis tiempo para enviarnos esas notas de voz, insisto, de como máximo 30 segundos. Algunas tenemos, además siempre con orientaciones y con enfoques muy distintos y muy atractivos. Por ejemplo, Iván, la pregunta aquí sería, bueno, ¿cuándo se nace? Nací en el 80, a pesar del anti-baby. Vivo sabiendo que la historia vital es una tragedia, pero hago todo lo posible para mezclarlo con comedia, acción y un poco de drama, por este orden. Mientras tanto, cocino desde hace 30 años, hasta que se apague el fuego. Mi última receta, humor negro, será fiambre frío. Fiambre frío, sí que realmente... Bueno, no, pero el tono ya era un poco así, ¿eh? Sí, nos tiene... Es humor negro y vamos, y un augurio, porque todos vamos a acabar así. Fiambre. No, ahora tengo una duda lingüística sobre si puede haber fiambre caliente. Supongo que sí. Claro. Sí. No lo sé. Bueno, no lo sé. Pavo, morcilla. Se lo preguntaremos. ¿Cómo? Sí. Morcilla. ¿Morcilla? Pero la morcilla es un fiambre. La longaniza, chistorra. Chistorra, ya salió la chistorra. Ya. Chistorra. Vale, con Iván nos preguntábamos cuándo se nace. Con Pedro podríamos preguntarnos dónde se nace. Nací en el Aragón agrícola. Mira. Parto difícil, venía cruzado. Me fui desarrollando y surgieron problemas de salud congénitos. Cirugías y adolescencia, complicada combinación. Descubrí las nuevas posibilidades de la formación profesional. Estrené promoción en el nuevo centro comarcal. Muchos del entorno también. Hoy, cerrando vida laboral en el mismo centro como profesor técnico. Muy agradecido a todo lo público. Me salvó la vida y me ofreció un porvenir. Gracias. Muy agradecido a todo lo público. De aprendiz a maestro. Sí, ya lo creo. Voy a preguntar más. Javier, ¿cuántos años se tienen? Nací en el Aragón agrícola. No, esta es la misma. No, Javier. Ha vuelto a nacer. Sí, nació 2 veces. Eso nació ya es 2 veces. De Aragón. ¿No está? No pues otra. Pues Francisca, aquí no pregunto nada. Aparecí en septiembre tras un verano de fosca murciana cuando los arcángeles celebran su onomástica. Aún no llovía agua del cielo y mis padres esperaban que se les diera bien criarme. Seriecita, calladita, el pelo rizado y los ojos oscuros, mi único afán era dibujar. En un suspiro del tiempo veo hoy las muescas, los amores, la pasión, los amigos, las risas, trabajar, pintar y Madrid, siempre Madrid. La enfermedad, el dolor, la fortaleza y perder el suelo bajo mis pies. Y volver, como en el tango, ser feliz pintando, siempre pintando. Siempre pintando. Nos queda pendiente Javier, ya la recuperaremos mañana. Pero quiero leer ahora, la voy a leer yo, una audiobiografía de menos de 30 segundos que nos ha llamado mucho la atención. Y dice: hoy cumplo 90 años y mi hijo dice que soy un héroe. Pero solo fui niño de la dura posguerra en Extremadura y pastor de cabras. Aré el campo con bestias y coseché la mies. Tuve 1 año y medio de mili en África. Luego fui taxista. Emigré a Madrid y trabajé de obrero de la construcción. Todo para criar y educar a 3 hijos. Solo eso, puntos suspensivos. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Ahora veo a los oyentes de la ventana preguntándose, ¿qué hace Gallego en mitad de la ventana y en las audiobiografías? Bueno, es que esto lo escribiste tú ayer, sí. Es decir, no es hoy cumplo, no, hoy cumple. 90 años, sí. ¿Quién? Esa es la biografía de Laudelino Gallego Argenta, que es mi padre y que cumplió ayer 90 años. Y bueno, pues quería dedicarle esas palabras como homenaje a una vida tan dura, difícil y larga que está teniendo afortunadamente con todas esas vivencias, que es muy difícil en 140 palabras resumir una vida como la de mi padre, pero bueno, ha llamado la atención. La verdad es que estoy recibiendo muchos mensajes de cariño y de felicitación. Bueno, porque es una generación muy concreta, ¿no? Una generación que nació, en el caso de tu padre, un mes antes del golpe de Estado. Un mes antes de la guerra. Justo. Un mes antes de la guerra. Sí. Es decir, los primeros años de la guerra, los 3 años de la guerra, sí. Pues sus primeros años de vida. Imagínate, un bebé en Jaraicejo, provincia de Cáceres. Sí. Lo que era ese pueblo, entonces lo que debía ser.
los primeros 3 años de la guerra de bebé, con los hombres que se marchaban a la guerra. Luego, la posguerra, aunque en los pueblos se sobrellevaba mejor, con mucho trabajo, y no había quizá la carestía de alimentos que en la ciudad, pero toda la dura posguerra en el modo de vida y en la educación que tuvo que dejar rápidamente para trabajar en el campo con su padre. Pastor de cabras, con apenas 13 años, y luego la vida agrícola y ganadera de Extremadura, que a mí me llama mucho la atención cuando me cuenta... ¿Cómo te hablaba tu padre de esa época? Pues yo recuerdo mucho que me llamó la atención una vez que estábamos en una parte del pueblo, o yo le estaba hablando de una parte del pueblo, y me dijo, eso lo he arado yo. Digo, pero ¿cómo vas a haber arado eso? Si eso es imposible. Y dice, con bestias. Siendo un joven con 17 años, con una mula o con un caballo, meterse en unas zonas agrestes a labrar la tierra para luego sembrar y recoger un poco de la cosecha, ¿no? En algunas partes que eran de mi abuelo Lucrecio, pero otras veces lo que hacían era alquilar los famosos cuarterones de una finca de alguien, de un potentado que tenía ahí en Jaricejo, y labrarlos con la esperanza de sacar una buena cosecha. Una parte era para el propietario y otra parte para mi abuelo. ¿Y del viaje a Madrid qué te contaba? Bueno, el viaje a Madrid es muy posterior, porque yo ya tenía conciencia de la emigración. Yo vine a Madrid con mi padre cuando yo tenía 13 años, él tenía 45. A mi padre le cambió un poco la vida el servicio militar, porque hizo la mili en Sidi Ifni. Sí, mi hermano Miguel también, pero él porque era prófugo y lo mandaron castigado. Bueno, a mi padre le tocó por sorteo, que en Extremadura tocaba mucho ir a África. ¿Ah, sí? No sé por qué, pero tocaba mucho ir a África. Y estuvo 18 meses en Sidi Ifni sin venir a la península, por supuesto. Año y medio allí, ¿no? Y allí se sacó el carné de conducir camiones. Y eso le supuso que luego a la vuelta se sacó un carnet superior y fue taxista durante mucho tiempo. Él tenía una furgoneta y llevaba a la gente de Jaricejo a Madrid, de Jaricejo a Barcelona, de Jaricejo a pues hay un trecho, de Jaricejo a Barcelona. Sí, por aquellas carreteras de entonces, sí. ¿no? Pero el negocio se acabó porque todo el mundo se compró coche y emigraron a Madrid, y a él le tocó emigrar a Madrid después, con 45 años. Y reinventarse. Dejar su profesión de taxista. Y como no tenía ninguna formación, tuvo que trabajar en la construcción, que era lo único que sabía hacer. Entonces estuvo los últimos 20 años de su vida siendo obrero de la construcción, mientras yo me venía a Madrid, al Corcón, con un acento extremeño que no me entendían cuando hablaba, imagínate, pero pude estudiar, ir a la universidad y luego hacerme periodista. Bueno, estamos hablando de tu padre porque es el que cumple años. Sí. Tu madre... Rogelia. Mi madre Rogelia falleció hace 14 años de un cáncer de colon que no se revisó a tiempo, y cuando se le detectó estaba en una fase prácticamente, pues era el 3er o 4er estadio. El caso es que estuvo 3 años sufriendo la enfermedad. Y bueno, pues mi madre fue una mujer ama de casa, educada en la Iglesia Católica y la escuela franquista, personaje de herencia en el que está basado Manuela. Sí. Y que luchó, pues eso, por sacar adelante a mí y a sus 2 hijas y darles la educación que ellos no pudieron tener, y privarse de muchas cosas en la vida para que sus hijos pudieran progresar. ¿Lo de héroe a tu padre le va como un traje a medida? ¿Héroe a su pesar? Sí, mi padre ha sido héroe porque, fíjate, a mi padre encima le tocó la pandemia viviendo solo. Mi padre ha vivido solo hasta hace 4 años, que sufrió un infarto y lo sufrió solo en su casa. Y la pandemia la pasó solo en su casa, en su piso de Alcorcón. Entonces, es una generación esforzada, sufrida, hasta en eso último. Se quedó solo, vivió solo, se cocinaba, se iba a jugar a sus cartas y demás, todo solo, pero que encima le dio un infarto, le tuvieron que poner 3 stents y una válvula, y entonces ahí fue cuando él decidió: me quiero ir a una residencia, porque no se quería venir ni conmigo ni con mis hermanas, él no quería molestar lo menos posible. Ya. Y ahí está, se adaptó a la residencia, bueno, pues con su rutina, jugaba las cartas con las señoras, porque la residencia está llena de señoras más que de hombres, que yo le voy a ver 3 días a la semana, y desde aquí recomiendo, es una experiencia exclusiva y súper importante, ir a las residencias a ver a los mayores y ver cómo es la vida en las residencias, y ver cómo esa rutina aburrida la van superando, cómo desgraciadamente el que va con un andador luego va en silla de ruedas, cómo llegas alguna semana y hay alguien que ya no está, y cómo se agarran a la vida y cómo la sufren. De verdad, hay que ir más a las residencias. Yo aprendo cada día que voy. No concursará esta audiobiografía, pero
pero sería digno de Y bien guapo que es tu hacerlo, padre, porque pusiste una foto y es un Ya se ha señor salido Jesús, claro. Estupendo. No, pero con su válvula en el corazón y sus 3 stents está con 90 años cada vez más cansado, indudablemente. Bueno, es ley de vida. Sí, sí, o sea sí. que ayer cuando estaba todo medio país ahí pendiente de Cabo Verde, que por cierto, pues luego si quieres hablamos un par de minutitos de lo de Cabo Verde, tú estabas celebrando Yo los 90 años de tu padre. Estuve con mi padre en la residencia y con la gente que Pues, estaba con él, y el sábado que viene mi hermana de Francia y demás, y haremos una comida para celebrar. Venga, pues no te vayas que esto no ha terminado, déjame un segundito. Extrema por sus cabellos, dura y suave la tez, los ojos de miel y almendro, cariño que no se ve. Esto va dedicado a Jesús Gallego, ya que he tenido la deferencia de compartir con todos los oyentes de La Ventana esta mini audiobiografía en homenaje a su padre, pues esta canción de Pedro Pastor Cáceres y Badajoz. Muchas gracias. En fin, ya te hemos cuidado mal, ¿eh? Muchas gracias. Estaba pensando que tu padre empezó en el campo y tú has acabado en los campos. Ahí hay una línea generacional interesante. Bueno. Mi padre quería que yo fuera militar. ¿Sí o no? Bueno. Sí. ¿Pero le fue bien su experiencia en Sidifni o qué? No, pero era por la seguridad del ejército, etcétera, porque tenía la mentalidad que... Ya. Y bueno, pues no fue posible. No fue posible porque no... Cuajo. El ejército no entró en mí. Ya. Es más, yo me hice objetor de conciencia, que ya te contaré algún día la historia, para poder hacer prácticas en la cadena SER. Bueno, el otro día hablamos en La Ventana del reportaje de este domingo en El País Semanal, que planteaba la pregunta: ¿lucharías por tu país? ¿Te irías a pegar tiros? No daba respuesta a la pregunta después de 6 páginas de reportaje, pero había reflexiones, entre ellas una relacionada con el movimiento de objetores de conciencia muy interesante. Gallego, cuídate mucho. Un abrazo y muchas gracias. No te pido porra para la España-Arabia Saudí del domingo. Hay que ganar y ya está. Y ya está. Hay que ganar y ya está. Dejémonos de historias. Luz Sánchez Meñada, hasta la próxima semana. Hasta el martes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.